Seleuco era hijo de Antíoco, un macedonio distinguido entre los oficiales de Filipo II. Su nacimiento puede estimarse probablemente hacia el año 358 a.C. En su juventud sirvió, como otros miembros de la aristocracia local, como paje del rey Filipo, y tendría por tanto unos 24 años cuando acompañó a Alejandro en su expedición a Asia, como uno de los oficiales de la caballería de compañeros. Se distinguió pronto por su fuerza personal, así como por su valor. Se dice que en una ocasión venció a un toro salvaje desarmado y con una sola mano. De sus servicios como oficial se conoce muy poco durante las primeras campañas de Alejandro en Asia, pero se sabe que fue ascendido hacia el año 330 a jefe de los hipáspitas. Por tanto, es evidente que contaba con la confianza de Alejandro. En el paso del Hidaspes, en el año 327, le encontramos seleccionado por el rey junto con Ptolomeo, Pérdicas y Lisímaco para acompañarle con el cuerpo de tropas que debían cruzar el río en primera instancia. En la posterior batalla contra Poros también tuvo un papel importante. Pero estos servicios fueron solo una pequeña parte de lo que realmente prestó durante la campaña de la India. Puede deducirse de la circunstancia de que al regreso de Alejandro a Susa, Seleuco fue uno de los oficiales a los que el rey concedió como recompensa la mano de una princesa asiática. Su novia era Apamea, la hija, según Arriano, del jefe bactriano Espitamenes. Seleuco se encontraba en Babilonia cuando Alejandro murió y se le menciona como uno de los oficiales que consultaron al oráculo de Serapis para su recuperación. Durante las disensiones que siguieron a la muerte del gran rey, participó con Pérdicas y los demás jefes de la caballería, y fue recompensado por su unión a la causa, obteniendo en los acuerdos finalmente adoptados el importante puesto de comandante de caballería, uno de los nombramientos más honorables del ejército y que antes había ocupado el propio Pérdicas. El regente, sin duda, pensó que podía contar con la fidelidad de Seleuco, pero este se unió a él hacia la expedición contra Egipto y le acompañó en esa campaña. Sin embargo, fue uno de los primeros en unirse a los descontentos que estallaron por los desastres sufridos al paso del Nilo, e incluso se puso de parte de los amotinados que interrumpieron en la tienda del regente y lo atravesaron con sus lanzas. Durante los problemas que siguieron, Seleuco usó su influencia y autoridad con el ejército de Alejandro en favor de Antípatro, cuando el regente de Macedonia fue asaltado por las tropas leales a Eurídice, y posteriormente en el pacto de Triparadisos, en el año 321, obtuvo para su gobernación la rica e importante satrapía de Babilonia, de la que se apresuró a tomar posesión. Un poco más tarde, Peitón, el sátrapa asignado a la provincia de Media, fue expulsado por otros sátrapas vecinos y Seleuco le proporcionó refugio en Babilonia, apoyándolo militarmente. Durante la Segunda Guerra de Sucesores, Seleuco y Peitón se declararon inmediatamente a favor de Antígono y se esforzaron, aunque sin éxito, en impedir que Eumenes cruzara el Tigris y se uniera con sus fuerzas, bajo el mando de Peusestas y otros sátrapas. Seleuco se unió a Antígono con todas sus tropas, pero Antígono, en su ambición de conquista, anexionó la satrapía de Seleuco bajo su zona de influencia y gobernación. Seleuco fue asignado para llevar a cabo el asedio de Susa, mientras que el propio Antígono avanzó en la Alta Asia contra Eumenes. Antes de finalizar las campañas en Media, que terminaron con la derrota de Eumenes, Seleuco se había hecho dueño de Susa y regresó a Babilonia, donde recibió a Antígono de la manera más espléndida, a su regreso de las provincias superiores. Pero la victoria de este general había alterado por completo su posición en relación con sus antiguos aliados. Antígono primero tuvo la ocasión de criticar el ejercicio de autoridad por parte de Seleuco, y finalmente llegó a pedirle cuentas por la administración de los ingresos de su satrapía. Pero Seleuco fue incapaz de hacer frente al poder de su adversario y decidió escapar del destino que le esperaba, huyendo a tiempo y en secreto junto a 50 jinetes fieles. En vano, Antígono emitió órdenes para su persecución y aprehensión, y se dirigió a Egipto a través de Mesopotamia y Siria en el año 316. Allí se esforzó por alertar a Ptolomeo para que se diera cuenta del peligro que suponía el poder y la ambición de Antígono, y logró inducirlo a unirse con Lisímaco y Casandro en una liga contra su enemigo común. Seleuco tomó una parte activa al principio, siendo designado para comandar las fuerzas de Ptolomeo en la costa siria durante el asedio de Tiro por Antígono, así como en Jonia y en las islas del Egeo, y prestando una importante ayuda a Menelao, hermano de Ptolomeo, en la conquista de Chipre. Finalmente, en el año 312 aconteció la decisiva batalla de Gaza.
Esta victoria abrió de nuevo la ruta hacia Babilonia y Oriente, y Seleuco convenció a Ptolomeo para que le enviara con una pequeña fuerza a recuperar la posesión de su antigua satrapía. En esta audaz empresa partió solo con 800 soldados y 200 caballos, pero se le unieron refuerzos en su marcha a través de Mesopotamia, y su popularidad era tan grande que todos los habitantes de Babilonia se declararon a su favor. Entró en la ciudad sin oposición y redujo rápidamente la guarnición que se había refugiado en la ciudadela. Y en ese mismo año se puede considerar la fecha fundacional del reino seleucida. Los sátrapas de Antígono en Media y Aria, Nicanor y Evágoras, decidieron intervenir con un ejército de 10.000 infantes y 7.000 jinetes, pero Seleuco y un ejército de 3.000 soldados de infantería y 400 de caballería estaban esperando por ellos cerca del Tigris en septiembre del año 311. Al ocultar sus hombres en una de las marismas y atacando de noche, Seleuco fue capaz de derrotar a los soldados macedonios del ejército de Nicanor y Evágoras, después de lo cual los soldados iranios decidieron aliarse con el gobernante de Babilonia, sin ningún problema. Seleuco pudo sin problema moverse a través de las montañas de los Zagros y continuar hasta Susa. La noticia de la derrota de Nicanor y Evágoras debe haber alcanzado a Antígono aproximadamente en el momento de su firma de la paz entre los otros diádocos, y ordenó a su hijo Demetrio restaurar el orden. Este llegó a principios de la primavera del año 310 a Babilonia, cuando Seleuco todavía estaba en el este. Aunque Demetrio consiguió entrar en Babilonia, no fue capaz de hacer frente a la resistencia que fueron capaces de organizar los fieles de Seleuco y regresó a Siria sin haber logrado su objetivo. Su padre, Antígono, lo intentó de nuevo en el otoño del año 310 y también se las arregló para entrar en Babilonia, pero se vio obligado a abandonar la ciudad en marzo del 309. Volviendo al noroeste, se encontró con el ejército de Seleuco, pero este atacó a los soldados de Antígono mientras tomaban el desayuno, obteniendo una decisiva victoria. A partir de este momento se nos deja casi totalmente en la oscuridad en cuanto a las operaciones posteriores de Seleuco. Durante un intervalo de casi 10 años, no es poco singular que su nombre ni siquiera se menciona en el tratado de paz concluido en el año 311 por sus confederados Ptolomeo, Lisímaco y Casandro con Antígono, en el que este último fue reconocido como gobernante de Asia. Pero, aunque aparentemente abandonado por sus aliados, tenía de hecho poco que temer a Antígono, que estaba demasiado ocupado en los asuntos de Asia Occidental como para encontrar tiempo para otra expedición contra Oriente, y parece que Seleuco se le dejó continuar sin interrupción su carrera de conquista en las provincias más orientales. Todos los detalles, sin embargo, en relación a sus campañas más orientales se han perdido para nosotros, y solo sabemos el hecho general que por una serie de campañas sucesivas extendió gradualmente su poder sobre todas las provincias orientales desde el Éufrates hasta las orillas del Oxo y del Indo. Una de sus guerras más memorables fue la que sostuvo con Chandragupta Maurya, un rey indio de las regiones de la ribera del Ganges. La campaña terminaría con un tratado por el que Seleuco contrajo una alianza matrimonial con el monarca indio, a quien cedió todas las provincias más allá del Indo, e incluso la de Parapamisos, a cambio del regalo de 500 elefantes, una adición inmensa a sus recursos militares. Posteriormente, Seleuco siguió el ejemplo de Antígono y Ptolomeo, asumiendo formalmente el rango de basileos en el año 306. En el año 302, una coalición liderada por Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y el mismo Seleuco se dispuso a luchar nuevamente contra su enemigo común, Antígono, enfrentándose finalmente en la batalla de Ixos, donde los elefantes de Seleuco tuvieron un papel determinante en dicha confrontación. La eliminación de su antagonista común provocó rápidamente un cambio en las disposiciones de los confederados entre sí. En el reparto del botín, Seleuco obtuvo sin duda la mayor parte, siendo recompensado por sus servicios con una gran parte de Asia Menor, así como toda la Siria, desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Ptolomeo, sin embargo, reclamó Fenicia y la provincia de Cirenaica, estando a punto de producirse una ruptura inmediata entre su antiguo aliado Seleuco, pero este renunció a sus pretensiones. Ya en tiempos de paz, Seleuco se casó en el año 299 con Estratonice, hija de Demetrio Poliorcetes, y Fila, hija de Antípatro. Se desconoce si Apamea seguía con vida para este tiempo. Pero incluso con la alianza por matrimonio, los conflictos con Demetrio florecieron, por la negativa de Demetrio de ceder a su yerno las importantes fortalezas de Sidón y Tiro. Pocos años después,
Seleuco parece haber aprovechado las guerras que mantenían a Demetrio continuamente ocupado en Grecia para arrebatarle la posesión, no solo de estas fortalezas, sino también las de Cilicia. El imperio de Seleuco era, en ese momento, el más extenso y poderoso de los que se habían formado a partir de los dominios de Alejandro. Abarcaba toda Asia, desde las remotas provincias de Bactriana y Sogdiana hasta las costas de Fenicia, y desde el Parapamisos hasta las de Frigia, donde la frontera que los separaba con Lisímaco no estaba claramente definida. Seleuco parece haber tenido dificultad en ejercer un control total sobre un imperio tan extenso, y en consecuencia, en el año 293 le entregó el gobierno de todas las provincias más allá del Éufrates a su hijo Antíoco, a quien concedió el título de rey, así como la mano de su propia esposa Estratonice, por quien el príncipe había concebido un gran apego. Los ambiciosos designios de Demetrio, convertido en rey de Macedonia después de haber eliminado a los hijos de Casandro, volvieron a despertar. Los celos comunes de sus antiguos adversarios llevaron a Seleuco a unirse de nuevo en una liga con Ptolomeo y Lisímaco contra él. Parece haber participado poco en las hostilidades que siguieron, incluso cuando Demetrio, expulsado de su reino por Lisímaco, trasladó la sede de la guerra a Asia Menor, y no fue hasta que el monarca fugitivo, acorralado por todas las partes, que Seleuco se unió activamente a la contienda. Entabló negociaciones con Demetrio e incluso le permitió establecer su cuartel de invierno durante una tregua de 2 meses, pero entonces fortificó todos los pasos de montaña para rodear eficazmente a Demetrio, y finalmente, tras diversas cuestiones desafortunadas, como deserciones de sus tropas y enfermedades, se vio obligado a rendirse al rey Seleucida en el año 286. Seleuco trató a su cautivo de manera honorable. En el año 281 entró en conflicto con Lisímaco, aprovechando la desestabilización existente en el reino de su antiguo camarada, y le dio muerte en la batalla de Corupedio. Esta victoria le permitió la sumisión de todas las provincias asiáticas hasta el Helesponto, pero no contento con esto, Seleuco deseaba ocupar el trono de Macedonia, que había quedado libre con la muerte de Lisímaco. Después de pasar unos meses en Asia, le entregó todo el mando del imperio asiático a su hijo Antíoco I, y cruzó el Helesponto al frente de su ejército, pero no pudo avanzar más allá de Lisimaquia, cuando fue asesinado por Ptolomeo Seraunos, a quien, como hijo de su viejo amigo y aliado Ptolomeo de Egipto, le había extendido protección. Su cuerpo fue rescatado por Filetero, gobernador de Pérgamo, quien después de rendirle las debidas honras fúnebres, envió sus restos a Antíoco, quien los sepultó en Seleucia, en el Orontes, en un templo dedicado a su memoria. Su muerte tuvo lugar a principios del año 280, solo 7 meses después de la de Lisímaco, y en el 32º año de su reinado. Según Justino, tenía en ese momento más de 77 años de edad. Tenemos poca información sobre el carácter personal de Seleuco, pero Pausanias dice que fue el más honrado de los sucesores de Alejandro. De sus consumadas habilidades como general, no se puede tener dudas de su capacidad, y lo poco que sabemos de su administración del vasto imperio que tenía bajo su cetro da una impresión igualmente favorable de sus talentos políticos. A lo largo de su reinado, Seleuco fundó varias ciudades importantes. En la orilla occidental del río Tigris, al noroeste de Babilonia, construyó Seleucia del Tigris, que fue además la capital. Seleucia fue el centro del comercio. Asimismo fundó Seleucia Traquea y Antioquia. Seleuco siguió un sistema de gobierno muy parecido al de los anteriores reyes de Persia. Cada provincia estaba regida por un sátrapa, pero al ser un reino tan grande y tan extendido y con etnias tan diferentes, los problemas empezaron a llegar, sobre todo en la zona que estaba formada por los pueblos persas, medos y bactrianos, que habían conservado su antigua religión y su lengua. Así que, cuando los sátrapas tuvieron conocimiento del comienzo de la decadencia de la dinastía Seleucida, aprovecharon para hacerse independientes. El sátrapa o gobernador de Bactriana tomó el título de rey en el año 255, y así comenzó el reino de Bactriana, que duraría hasta el año 126. Su idioma siempre fue el griego. No se sabe con certeza de ningún hijo de Seleuco excepto su hijo y sucesor Antíoco, pero parece probable que de su segunda esposa, Estratonice, tuviera una hija llamada Fila, casada posteriormente con Antígono Gónatas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.